Buenas. ¿Se escucha? Porque me parece que andan. Ahí está Iván. Que anda medio internet. Ahí está. Sí, creo que sí. Hola. Bueno, nunca tan rápido. Ya estoy aprendiendo a usarlo. Buenísimo. ¿Todo bien, ¿Se Eva? escucha bien ahí? Sí, creo que sí. Bien, todo bien. Bueno, tenemos un cachito y arrancamos, si querés. Y cortemos Dale. clavos con internet, porque estamos las dos medio Ay, con el internet. Ya a esta altura. bien, se Buen. escucha bien, dice por ahí, genial. Sí. Voy a poner los comentarios, así se va viendo. Sí, me hizo renegar un poquito, pero ya estamos. Bueno, cuando quieran, arrancamos. ¿Qué hora es? Yo soy la reina de la ansiedad, aparte, así que empezamos hace 2 minutos, pero podemos bancar un cacho y que vaya sumando un poco más de gente. Bueno, va cayendo gente al baile, digamos. Sí, la Julia y fan de mis dichos de campo. Y de ahí tenés la hinchada, Evan. Hola, gente. Gracias por estar ahí. Bueno, si quieren vamos arrancando. Bueno, Dale. nada, empezamos a presentar un poco qué es esto para la gente que se enganchó ahí desde las historias. Esta es la segunda parte del ciclo de debates pendientes. Mejor sí hablar de ciertas cosas. Le pusimos porque, bueno, un poco de esto de empezar a darnos esos debates que en la carrera no solemos darnos, en los primeros años sobre todo. Así que la idea un poco era aprovechar el tiempo que estamos teniendo un poco ahora en la cuarentena y empezar a hablar de todas esas cosas. Entonces, las dos charlas que tuvimos esta semana, esta es la segunda parte, era sobre discapacidad y educación física. Y bueno, hoy es la segunda parte que estamos acá con Evan, que le voy a dejar que se presente. Ella que mejor que yo lo va a hacer. Bueno, yo soy Angelina, docente graduada de la Facultad de Humanidades hace 2 años más o menos, ex militante del AULE. Y me fui acercando un poco a esta temática a raíz de que estuve en un equipo de investigación con Laura Sosa, seguramente muchos la conocen, desde el área de discapacidad. Y bueno, estoy actualmente intentando escribir mi tesis, digamos, en esta temática, relacionando la perspectiva de género precisamente y la discapacidad como dos conceptos claves y fundamentales que hoy, digamos, hay que hablar y tocar. Eh, Así que esa es mi experiencia un poco desde esta temática y también trabajo con niños y adolescentes con discapacidad como profe de natación. Así que vengo leyendo y tratando de escribir bastante sobre esto. Mil gracias a este equipo gigante por haberme invitado y por invitar también a todos a charlar de esto que es súper importante para nuestra formación y de construcción de nuestras prácticas docentes. Sí, totalmente. Bueno, un poco también esto era abordarlo porque la idea de invitarte a Evan era también poder abordar el eje de discapacidad, pero también pensándolo desde la perspectiva de género, o sea, de construir una educación física feminista cuando decimos, bueno, ¿desde qué lugar pensamos nuestras prácticas, desde qué lugar problematizamos las cosas? Y así que un poco la idea también es eso, es que cuando hablamos desde dónde nos paramos para pensar cada cosa, era hablando de ciertas cosas, hablando de esas cosas que a veces las dejamos a un costado, no nos animamos a nombrarlas y un poco esos discursos que construimos. Así que, bueno, la idea un poco es ir abordando varias cosas. Es un tema súper amplio. Con Evan, cuando estábamos hablando para prepararlo, realmente nos costó un montón acotarlo porque, nada, o sea, son muchas cosas y cuando empezamos a hablar de algo que por ahí no tenemos tantos lugares para hablarlo o para debatirlo, cuesta acotarlo. Así que, bueno, vamos a hacer lo posible porque
que entre hoy en esta hora que nos da Instagram, pero bueno, siempre queda abierto para seguir charlando. Así que, bueno, si querés arrancamos. Dale, arrancamos nomás. A ver si puedo abrir. Bueno, un poco la idea era arrancar, digamos, desde el principio, pero desde el principio de nuestra carrera en este caso. La educación física, ya para muchos de los que están ahí escuchando lo conocen un poco a la historia, pero la educación física, el primer instituto que nace acá en Argentina, del primer ISEF, el número 1, que es el Romero Brest, que está en Buenos Aires, estábamos buscando un poco ahí, encontramos una cartilla de ingreso de 1980 más o menos, que era la cartilla de ingreso que decía cómo tenías qué requisitos había que cumplir y cuáles eran motivos de exclusión para entrar al profesorado. Entonces decimos, bueno, ahí empezamos a decir, uy, qué bajón, porque realmente tenía requisitos que ni siquiera muchos de los que estamos en este vivo, claramente que somos estudiantes de la carrera, ni siquiera hubiésemos entrado por lo acotado que eran. Entonces decíamos, bueno, ese es el lugar donde nace la educación física y nace con esos parámetros un poco de construcción de los cuerpos, con un cierto parámetro de lo normal, que era quiénes podían ser docentes de educación física. Hoy llegamos acá con un montón de debates, con un montón de discusiones que nos hemos dado desde ese tiempo hasta ahora, y que, nada, la idea un poco es empezar desde ese lugar y empezar a poder ir desconstruyendo todo eso y a cómo llegamos al día de hoy, digamos, a cómo poder estar teniendo esta charla, este vivo, hablando de estas cosas. Así que, si querés, Evan, te paso la pelota. Dale, sí, tal cual. Parte de lo que hablábamos un poco ayer también, como más allá de analizar el surgimiento, digamos, de nuestro profesorado en sí y de la concepción de la educación física desde sus orígenes, también es importante como contextualizar que está desde el surgimiento del sistema educativo pensado exclusivamente por y para hombres, digamos, en esta sociedad que digamos, en la modernidad, cuando surge el sistema educativo, se construye capitalista, digamos, de Occidente, digamos, occidental, y que está atravesada, por supuesto, por el sistema patriarcal, excluye ya desde los inicios a un montón de sujetos que estaba solamente destinada, más que nada, o su finalidad eran los hombres, por supuesto, blancos, heterosexuales y considerados mal llamados normales, ¿no? O sea, a partir de ahí se excluye, por supuesto, no solo a las mujeres, sino ni que hablar de las personas con discapacidad, como que nunca se las tenía en cuenta, ni siquiera en los debates. O sea, es una cuestión muy nueva hablar de la discapacidad y de la educación inclusiva. Digamos, hoy muy pocos temas de investigación, digamos, como historia, ¿no?, de la investigación en este tema, y por eso sí, yo discrepo un poco de que si bien el horizonte, obviamente, como planteaba Martín el miércoles, es la transversalidad, ¿no?, de las prácticas y de la educación feminista e inclusiva, es el horizonte, digamos, como que hacia allá vamos, hay que hablar fundamentalmente porque es una temática que todavía da como cosa, no se sabe cómo nombrar al colectivo, como que es fundamental porque también, o sea, hablar de educación inclusiva y hablar de la perspectiva de género o de feminismos implica visibilizar que todavía hay derechos que hoy en nuestra sociedad están siendo vulnerados, digamos, y los tenemos que poner en evidencia y cuestionarlos, digamos, de por qué hoy el sistema educativo sigue siendo excluyente como lo fue en sus orígenes, y por qué todavía no se pueden pensar otros horizontes y otros intereses que realmente sean de todos. Sí, totalmente. O sea, ahí coincido esto de nombrar. O sea, yo creo que un poco el feminismo nos ha dado este debate de decir, bueno, ¿por qué es importante nombrar las cosas? Porque cuando no nombro, esa es una frase que hablamos también ayer, a lo que no se nombra no existe, y cuando yo hablo, bueno, no es necesario decir que, no sé, la educación física inclusiva o feminista o lo que sea, y sí, en cierto sentido sí. O sea, porque si nosotros no visibilizamos las cosas que suceden, si no visibilizamos que hay una desigualdad, lo que termina pasando es que la invisibilizamos. O sea, si yo no nombro que algo existe y no le doy lugar a ese reclamo de un colectivo de sujetos políticos que se organizan como mujeres, como personas con discapacidad, no se organizan y dicen, bueno, a ver, nosotros estamos en una situación de opresión y queremos visibilizarla. Si yo no doy lugar a eso tampoco, ahí es donde surge el problema.
sea, acá creo que nadie discute la necesidad de la transversalidad, pero como horizonte, como plantea Evan, para mí eso es clave y es re importante que lo tengamos en cuenta, porque cuando decimos tanto transversalidad, 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 en cualquier cosa, no solamente en la educación física inclusiva hablando de discapacidad, cuando hablamos de transversalidad en cualquier cosa, si no lo pensamos desde una perspectiva de decir, bueno, crítica, muchas veces te termina perdiendo. Así que para mí es importante que nos paremos desde ese lugar para poder debatir y poder pensar cuáles van a ser nuestras intervenciones en la educación física, en nuestras clases, si investigamos, en nuestras propias cursadas, un poco tiene que ser desde ese lugar. Sí, tal cual. Y en base a eso, como que había salido un poco también el miércoles respecto de cómo nombrar o cuál es lo políticamente correcto, ¿no? Por así decirlo, de cómo nombrar al colectivo. Me parece, como dije recién, que todavía sigue dando como un poco de cosa por el querer suavizar cuando uno habla de la discapacidad y no sabe realmente desde dónde pararse. Me parece que el colectivo mismo ya se autonombra de una determinada manera, me parece que como categoría política, digamos, que ellos han adquirido, es importante respetar, digamos, esa identidad y hablar de la persona con discapacidad de esta forma, porque ese mismo colectivo se autonombra de esta manera, y ya la organización, digamos, que tuvieron las personas con discapacidad en su momento, cuando se conformó el movimiento de vida independiente y todos los movimientos que conformaron la lucha por los derechos de las personas con discapacidad y que generaron también que exista hoy una convención que hable sobre los derechos de las personas con discapacidad, me parece que es importante referenciar, digamos, este colectivo desde su propia identidad, como identidad política. Digamos, no se habla ya, para mí, ¿no?, de mi persona en situación de discapacidad, porque creo que no es una situación, sino que precisamente es una identidad política. Tampoco se habla de discapacitados, porque cuando hablamos de esa manera estamos pensando a los sujetos desde el ámbito biológico, ¿no? Desde el condicionamiento, entonces tampoco es partir desde ahí, ni tampoco desde la diversidad funcional, que es un término que suena bastante como progre o que suaviza un poco la cuestión, pero en realidad, como ponía yo el otro día, todos somos diversos funcionales, digamos, entonces como que hablar de las personas con discapacidad implica hablar desde esta identidad política que ellos mismos han adquirido, digamos, porque es reivindicar todas las opresiones que han sufrido y hacerla hoy una categoría política, digamos. Me parece que va un poco por ahí. Sí, totalmente. Y aparte es algo que suele, o sea, esto de cómo nombrar, o que creo que le ha pasado a la gran mayoría de las personas que hasta que te acercas un poco al tema, eso de no saber cómo nombrar te limita también a la hora de decir, bueno, capaz que no opino, no acoto porque me da vergüenza, porque me da miedo, porque no quiero meter la pata. Entonces, como que muchas veces por desinformación, por no acercarnos al tema, por no investigar, por lo que sea, por no acercarnos a preguntar desde el lugar de decir, bueno, no sé, quiero aprender, y que muchas veces pasa, creo que nos pasa a muchos en la carrera, que hasta que encontramos el lugar para encontrar ese espacio para preguntar, sacarnos las dudas, no nos animamos a hablar de esto, y que es importante que rompamos un poco con el tabú también, porque no tiene que darnos vergüenza, no saber, básicamente. Así que está bueno que empecemos desde ese lugar, y creo que también es un poco el objetivo de estas charlas y cómo las pensamos desde el aule, porque es eso, animarnos a, desde la base, empezar a construir desde ahí, sacarnos las dudas y poder construir conocimiento entre todos. Así que bueno, nada, vamos a ir un poco sacando varias puntas ahora, pero creo que esa es un poco la base, o sea, empezar desde ahí, desde cómo nombramos, desde cómo llegamos hasta acá, y ahora desde cómo vamos a seguir construyendo esto y desde dónde lo pensamos. Así que, bueno, no sé, o sea, no sé si lo vieron, pero hace un par de días habíamos compartido también ahí un post que hablaba sobre discapacidad y educación sexual integral, que también nos pareció un poco un eje que estaba, no sé si quieren después lo podemos volver a compartir, si no lo tienen a mano, pero que estaba un poco, o sea, que está piola en el sentido de poder empezar a hablar también de eso, o sea la ESI, y de cómo también pensamos a las personas con discapacidad desde la perspectiva de la ESI, con todo lo que ello implica. Sí, tal cual. Creo que, digamos, hay que problematizar un poco la ESI hoy por hoy también, porque si bien en su momento cuando surgió, digamos, fue una política súper emancipadora y una conquista de una lucha histórica, digamos, por el derecho a la educación sexual integral, creo que hoy
la ESI quedó bastante trunca en un montón de cuestiones de la sexualidad, ¿no? Y de la educación de distintos colectivos. En primer lugar, hablar de la diversidad de sexualidades y de cuerpos, digamos, que viven la sexualidad, y también incluir, digamos, al colectivo de personas con discapacidad que, si bien hoy la ESI es una ley que no se aplica y que a gran parte de la población educativa, digamos, no llega, muchísimo menos llega la educación sexual integral a las personas con discapacidad y sobre todo a las mujeres, porque como decía un poco hoy, nuestra sociedad es patriarcal y está atravesada, digamos, por luchas de poder, digamos, en todos los sentidos, y las mujeres, además de las personas con discapacidad, al ser un colectivo tradicionalmente excluido, digamos, y oprimido desde un montón de puntos de vista, también se educa, digamos, y vive la sexualidad de manera muy distinta. Y ni hablar de las mujeres con discapacidad en relación a la ESI y a la sexualidad. Yo creo que todavía hay un montón de discursos que piensan a la mujer con discapacidad como pasivas, como infantiles, digamos, se piensa a las personas con discapacidad en general como asexuadas, y mucho más a las mujeres con discapacidad, y ahí es como que radica la importancia de la perspectiva de género que estábamos hablando en digamos, hacer la conjunción con la categoría de discapacidad. Creo que tiene que ver un poco con eso, como que las mujeres con discapacidad ni siquiera socialmente, ¿no? Y discursivamente por un montón de sectores parece que no pueden cumplir ni siquiera con el ideal de mujer que tiene esta sociedad machista y patriarcal, que es el de ser madre y pareja o esposa, digamos. Como que las personas, las mujeres, ¿no?, con discapacidad ni siquiera podrían cumplir con ese ideal que se nos relegó históricamente a las mujeres. Entonces, de ahí me parece que es articular las múltiples violencias que las mujeres con discapacidad sufren, digamos, y ahí me voy a poner un poco ñoña, y digamos, hay autores que hablan, ¿no?, del carácter de interseccionalidad que tiene la categoría de género y discapacidad, como para pensar en las múltiples opresiones que este colectivo sufre, que tiene que ver con tres pilares fundamentales. Primero, que es el sexismo, digamos, ¿no?, las diferencias y las opresiones en carácter de sexo, digamos, el discapacitismo, que también, ¿no?, las desigualdades que sufren las personas con discapacidad en general, y el binomio o la articulación que generaría el pensar a la mujer con discapacidad como tres componentes fundamentales que deben ser abordados y que hacen que hoy la realidad de las mujeres con discapacidad sea totalmente opresora, digamos, en un montón de aspectos. Y en ese sentido es como que yo destaco, ¿no?, o problematizo la importancia de hablar de la perspectiva de género, o sea, laburar la perspectiva de género cuando hablamos de discapacidad. Sí, ahí tiraban en los comentarios, dice, la infantilización de la discapacidad va de la mano con la ridiculización, las eternas niñas, que hay que romper con eso. Sí, un poco también hablábamos de esto, así que si querés seguir ampliando. Sí, hay que deconstruir, digamos, desde lo discursivo, porque eso también habla desde dónde nos paramos, ¿no? Las personas con discapacidad en general no son ni angelitos, ni son buenas, ni bondadosas, digamos, son precisamente personas. Entonces, como que hay que desnaturalizar eso, digamos, no hay que dejar de quitarles el carácter de sujetos, digamos. Me parece que va ahí, como que, sobre todo las mujeres, repito, porque tienen como distintos componentes que atraviesan, digamos, la cantidad de opresiones que sufrimos, ay, no sé qué iba a decir. No pasa nada. Sí, o sea, es que es un poco también lo que veníamos hablando, esto de esto de infantilizar, o de también esa romantización constante de lo que es la discapacidad. O sea, muchas veces nos paramos desde el lugar de, bueno, yo trabajo con personas con discapacidad, decís como, bueno, ¿por qué en ese sentido discursivamente lo planteamos de ese lugar? O sea, es importante también que seamos críticos de cómo abordamos las cosas, porque a veces no por mala voluntad, o sea, esto también es importante aclararlo, porque creo que nadie lo hace con mala voluntad o de mala leche de expresarse de esa manera, o concebir a las personas con discapacidad desde ese lugar, como que, que eso que plantea un poco Evan, de que no tienen maldad, de que esto, de que el otro, son personas, y ponerlas en esa categoría también hace esto de infantilizar,
de que no pueden decidir, o sea, también un poco, meterlo un poco en esa bolsa de no poder decidir sobre sus propios cuerpos, básicamente, de por eso también la necesidad de la ESI. O sea, ¿por qué decimos que la ESI es necesaria? Sobre todo en pensar la perspectiva de género, la discapacidad con la ESI. Porque la ESI habla de sexualidades, habla de los cuerpos, y si hay algo que las personas con discapacidad no tienen derecho, es a pensar sus propios cuerpos, básicamente. O sea, porque están constantemente con otra persona que los asiste y que no tiene el derecho a la privacidad, a estar a su cuerpo, a conocerse, básicamente a estar, quitar la lástima por delante. Creo que lo que un poco quería decir era eso, se les quita el carácter de sujetas, digamos, ¿no? Deseables y que, no, digamos, no se piensa que las personas con discapacidad, ni mucho menos las mujeres, vivan su sexualidad. Digamos, no se las piensa y por eso tampoco se las educa, digo, y es fundamental el tema del autocuidado, el tema de todo, lo que vos decías recién también, el hecho de que las personas con discapacidad nunca estén solas, digamos, ¿no? Se las vea como totalmente dependientes, en donde se genera una sobreprotección y en donde esa persona nunca tiene espacios de libertad y de encontrarse con uno mismo, digamos, es un montón y creo que va por ahí, ¿no? Como lo que hablábamos del de construir la ESI y de ampliar horizontes, digamos. Hoy por hoy la ESI se quedó bastante trunca, creo que un poco el feminismo también, ¿no? Que si bien es un movimiento más transformador y gigante que tiene la historia, digamos, hoy por hoy el feminismo también tiene que abrir un poco horizontes, digamos, ¿no? A otros colectivos que no están haciendo visibles, y como hablábamos un poco ayer, Marti, me parece que obviamente estamos acá porque es necesario visibilizar las desigualdades, en este caso educativas, que siguen habiendo en la sociedad, pero estaría buenísimo también que el mismo colectivo de las personas con discapacidad pueda hablar de lo que ellas mismos viven, y como no están, digamos, todavía lamentablemente no acceden totalmente al sistema educativo, no acceden ni a hablar que a la universidad, o acceden casos muy aislados, es que nosotros estamos acá replanteándonos, que es fundamental, pero estaría bueno también que el mismo colectivo pueda tener otros espacios, digamos, en donde visibilizar todas sus opresiones. Sí, totalmente. Bueno, sí, hablamos muchas cosas ayer, pero sí, o sea, eso que dice Evan es como lo que hablamos siempre en todos lados, o sea, como que no queremos a varones hablando por mujeres, que no queremos, o sea, siempre la idea es que el oprimido, la oprimida, el oprimido pueda también desde su lugar contar, y que no seamos nosotros quienes estamos contando esas realidades o esas opresiones o esas desigualdades que se viven. O sea, también esto de por qué son minoría las personas que llegan a la universidad, sobre todo en nuestra carrera, con lo difícil que es. O sea, yo creo que hemos avanzado, yo creo que hay una deconstrucción bastante grande, sobre todo de las partes prácticas de nuestra carrera, en cuanto a la resistencia que oponían antes con las personas con discapacidad, pero falta de construir, falta un montón, sea no solamente en condiciones edilicias, porque a veces hasta eso es lo que hace que una persona deje de asistir a la facultad, a la universidad. O sea, falta de construir un montón de cosas que a veces ignoramos o pasamos por al lado, y que son debates que tenemos que empezar a darnos, o sea, en nuestra carrera sobre todo, porque básicamente trabajamos con los cuerpos. Entonces hay que reconocer también que hay cuerpos que hay cuerpos que tienen discapacidad, cuerpos con discapacidad, hay personas con discapacidad que, o sea, ¿cómo abordamos eso? Porque el otro día, bueno, en el miércoles en el vivo salía un poco esto de clase de, bueno, educación física inclusiva, o no la nombramos, no lo nombramos, bueno, ¿qué hacemos con eso? O sea, ¿nombramos, no nombramos? ¿Tenemos en cuenta, no tenemos en cuenta? O sea, eso también es un debate que hay que dar. No hay posturas cerradas, o sea, realmente son diferentes puntos de vista, diferentes perspectivas de cómo abordar el tema. Eso también nos parece importante como traerlo, porque no hay una verdad única. Hay que debatir, hay que seguir construyendo estos temas, hay que seguir debatiendo, porque no hay una realidad ya única y cerrada, y sobre todo con estos temas, yo creo que tenemos que darnos el lugar para discernir y construir otras cosas, sobre todo también desde lo que planteábamos recién, desde la perspectiva de género, desde el feminismo, de cómo abordamos esos temas. Sí, tal cual. Yo creo que hay que deconstruir, digamos, o problematizar el sistema educativo realmente de manera transversal, digamos, el currículum, todas nuestras prácticas siguen siendo excluyentes y siguen siendo opresoras en un montón de aspectos. Me parece que todavía la educación física sigue estando
muy, digamos, es una educación física muy deportivista y ahí yo sí me voy a pelear con el deporte, digamos, desde que la educación física se piensa, ¿no?, como al gran contenido y fundamental al deporte, y la mayor parte de nuestro tiempo, digamos, en nuestras clases, tienen como el contenido fundamental a la competencia. Me parece que ahí también tenemos que empezar a cuestionarnos ciertas cosas, desde dónde podemos empezar a pensar a una educación física que realmente genere equidad, digamos, y creo que le estamos cerrando si pensamos que el deporte, hoy por hoy, digamos, el deporte moderno, hablemos de cómo se construyó y de lo que genera hoy el deporte, no es ni popular ni equitativo, digamos, en el sentido de que hoy pensamos estos conceptos, digamos, y el peso que tiene hablar de equidad, digamos. Creo que hay que deconstruir un poco ahí el hecho de generar una mayor igualdad de condiciones o otros tipos de deporte, digamos. O sea, la competencia no es lo único que define al deporte, sino que es un concepto más, digamos, que hace al mismo, y creo que hay autores, digamos, que problematizan la concepción del deporte elitista, digamos, el deporte de rendimiento, en contraposición a otros deportes o otras formas de entender al deporte que tienen que ver, o sea, que pueden tener a la competencia, ¿no?, como un elemento del mismo, pero que no es fundamental, y que creo que el deporte, para que realmente sea popular e inclusivo, tiene que generar equidad y tiene que tratar de llegar a la mayor cantidad de población posible. Y ahí también problematizo la cuestión de la segregación que en nuestra educación sigue existiendo, ya sea desde la educación primaria y secundaria hasta los deportes, la existencia de los deportes adaptados y todo. Creo que ahí hay mucho para problematizar, de que el colectivo siempre siguió estando segregado y apartado, y ahí es el carácter de la discapacidad como desde la otredad, digamos, no te la cruzás a la persona con discapacidad ni en la escuela, ni en tu trabajo, ni en ningún lado, y ahí también recae un poco esto de cómo vas a desear a una persona con discapacidad, o a pensar que esa persona ejerce su sexualidad o la vive, si no la ves, no la encontrás en ningún lado. Bueno, y ahí pensar también, ¿no?, al deporte y a la educación física como un derecho humano universal, digamos, y que tiene que realmente darse sin distinción. Creo que hay un montón de cosas de la educación física que hay que deconstruirlas y irlas desarmando, digamos. Y ahí sí hay que pelearse para mí con todo lo que haya que pelearse que hoy genere opresión, digamos. Y a eso también vuelvo a remarcar la importancia de que estemos acá problematizando y hablando de todo esto, ¿no? Hasta que los colectivos tradicionalmente oprimidos no dejemos de serlo, como somos las mujeres y las personas con discapacidad, tenemos que hablar para que precisamente visibilizar nuestras opresiones y para generar herramientas y transformar todo aquello que hoy históricamente nos sigue oprimiendo, digamos. Sí, totalmente. Bueno, eso también es un poco de, si quieren preguntas, lo que sea, pueden ir poniendo, yo soy media chicata, pero me acerco y veo. Así que si tienen dudas o algo, quieren aportar algo, más que bienvenido. Hay un par, así que ahora leemos. Pero nada, esto que plantea Evan de esto de la segregación, de las instituciones diferenciadas, o sea, mismo el deporte, los juegos, podemos hablar de los Juegos Olímpicos, que este era un año olímpico, y que sabemos que cuando hay un año olímpico, hay un juego olímpico y hay un juego paralímpico, y cuál se televisa y cuál no se televisa. O sea, hay un montón de debates que tenemos que dar desde el deporte, pero también pensar la educación física no solo desde el deporte me parece un debate más que necesario de darnos a veces, porque hay gente que, o sea, a veces lo planteamos del lugar casi de un enamoramiento de la educación física por el deporte, olvidando y negando otros contenidos que también son 1000 veces más inclusivos, que sirven para dar otros debates, que no excluyen, que generan otro tipo de dinámica en las clases y que a veces nos olvidamos de que existen, porque preferimos lo popular o lo que gusta, y a veces, bueno, podemos construir otro tipo de dinámicas en nuestras clases, podemos usar otros contenidos, y que no sea solamente lo que le gusta. Sí, bueno, sí, a los pibes les gusta jugar al fútbol, de una, pero hay otras cosas también, ¿y por qué no las enseñamos? ¿Por qué no nos formamos también desde ese lugar? ¿Por qué no damos los debates cuando tenemos que darlos en nuestra formación, de por qué hay más deportes que otra cosa? Como que también dar esos lugares para formarnos y para tener herramientas para abordarlo desde otro lugar, claramente, porque solo nos formamos en deporte, después ¿qué pasa? Tampoco tengo herramientas para hacerlo. Es un debate que está bueno dar, tampoco es que decimos, bueno, hay que romper todo, no hay que romper todo, pero capaz que sí, pero también hay que dar un poco, cuestionar por qué a veces romantizamos tanto
lejos estoy de decir que el deporte, o sea, yo con el deporte estoy con una relación de amor-odio, pero es algo, o sea, decir, bueno, también de cuestionarlo. O sea, no decimos que no dejemos usar el deporte, que el deporte no sirve, sino que qué hacemos con el deporte, cómo lo reconstruimos, cómo lo deconstruimos y cómo o sea, sí hay que romper todo, bueno, me valen acá, pero digamos, el deporte nace en el capitalismo, el deporte es el capitalismo en su máxima expresión muchas veces, entonces ¿cómo hacemos para deconstruir eso? Y desde una perspectiva piola, una perspectiva que contemple a todos los cuerpos, que contemple a todas las diversidades, bueno, ¿cómo hacemos eso? Porque también es un desafío que es nuestro en cierta parte y que a veces nos olvidamos y, bueno, preferimos negarle un poco. Sí, tal cual. Además es como que, como hablábamos hoy, ¿no? El sistema educativo se conforma con la categoría normalidad, digamos, como fundamento para que tiene el sistema educativo y la sociedad en general en todos los niveles para avalar, digamos, sus discursos opresores que invisibilizan, digamos, otras realidades. Y el deporte también es elitista, es normalizador, o sea, no digo que no tenga nada bueno el deporte, ¿no? Pero digo, problematicemos ciertas cosas con las que se han fundado el deporte moderno hoy, el sistema educativo, digamos, todo, en base a que es capitalista, como decíamos hoy, y está atravesado por el patriarcado como sistema que rige los aspectos, digamos. Ay, no me quiero acercar tanto porque me acerco un montón, perdón. Pasa que a ver, uy, para eso se me han pasado, no sé cuántos son. Dice, la competencia existe en cuanto a la competencia para discapacitados, pero sigue siendo selectivo entre la competencia para discapacitados y la no discapacitados. Claro, sí, totalmente. Nosotros hablamos de la segregación, de decir, bueno, una cosa para uno, otra cosa para otros, a cuál televiso aparte, a cuál le doy prensa, a cuál le doy los medios, los recursos. Sí, tal cual. Creo que cada tanto da un poco de bronca a veces que sí, bueno, cada 4 años nos acordamos que existen los Juegos Paralímpicos y los Juegos Olímpicos, mientras tanto el deporte paralímpico no lo nombramos, pero también es algo que va a tener en cuenta que no sea solamente, uy, te toqué. Bueno, toqué, no sé, que tengo miedo de cerrar el vivo. No, paren acá. Acá. Decía, bueno, sí, los profes de la carrera de educación física deberían darnos variantes de ejercicios para personas con discapacidad, ¿por qué no lo dan? Bueno, esto salió un poco del miércoles. Decir, bueno, es un debate también. O sea, si tenés que contemplar ejercicios diferenciados y contemplar, o sea, también es un debate de cómo se abordan las clases. O sea, esto no hay una verdad, y creo que no la tenemos, creo que nadie la tiene. Pero también es algo que se tiene que construir. O sea, yo creo que Evan ahí puede aportar un poco más, pero nada, eso de no dar por cierto nada, sino de escuchar todas las campanas y de ir. Uy, no sé qué toqué de vuelta. Ah, Dios, bueno. Creo que ahí, como en base a eso, me parece que pararnos desde o sea, la educación inclusiva para mí nos da la respuesta a casi todo, por así decirlo, digamos, o a cómo, de qué manera pararnos para intervenir. Me parece que la educación inclusiva, que ya parte de construir en cómo se están dando las prácticas o cómo se piensan las clases hoy, la educación inclusiva viene a romper un poco con eso, ¿no? Y adquiere... ¿Está escuchando bien? Sí, sí. Estaba viendo porque ahí no. Sí, se escucha perfecto. Adquiere, ¿no?, el concepto de pareja pedagógica, digamos, para empezar a pensar las clases y para que realmente sea inclusiva para todos. Me parece que hay que deconstruir eso de pensar al profe o la profe como el que puede con todo, 30 y pico de pibes y pibas que tenemos en todos lados, digamos. Adquirir el carácter de pareja pedagógica, digamos, este lugar también genera herramientas nuevas y genera poder el pensar a la educación como con un feedback, con un otro, digamos, ¿no? Y como un carácter enriquecedor de poder empezar a plantear otras prácticas posibles y otras clases posibles en base a eso. Salieron 2 cosas, antes que me olvide. Una, y Franco... aparece, me fue el comentario. Decía para algo de subirla el vivo con subtítulos. Y sí, sí, si sabes cómo hacerlo, ahí nos tiraste que sabes cómo hacerlo bien el pelo, porque con Instagram somos muy
no somos millennials, claramente, ya estamos viejos todos nosotros, así que no sabemos manejar nada, pero bueno, a poquito vamos aprendiendo. Así que sí, muy buena idea. Y después, de salida decía así, no, perdón, la discapacidad es un término muy amplio, autismo, bueno, no sé qué dice. Creo que, bueno, no sé, discapacidad física, mental. Cuando hablamos de deporte, para discapacidad se está incluyendo realmente a todos. Muy buen aporte. Yo creo que ahí hay algo que, sí, también de eso de hablar de discapacidad también es hablar de los tipos de discapacidad que hay, que no es todo lo mismo, tampoco es englobar todo en la misma bolsa, claramente, eso es importante, y por eso también es importante formarnos, porque no es lo mismo una discapacidad física, una discapacidad mental, o sea, hay diferentes tipos de discapacidades que se tienen que abordar de diferentes maneras, y que también es necesario conocerlos, porque si decimos, bueno, discapacidad como un ente abstracto, tampoco nos estamos formando. Ahí hay muchas patas. Sí, tal cual. Ahí un poco de la mano de lo que decía Franco, ¿no? De subir el vivo subtitulado, me hace repensar un poco, creo que la pandemia, ¿no? Y la situación de encierro y todo el lugar y el peso que ha tenido la tecnología hoy por hoy nos hace repensar en que realmente cómo generamos, ¿no? Herramientas inclusivas para todos, en el que la virtualidad es también bastante, deja mucho y corre mucha agua, digamos, en un montón de aspectos, eh, como para que sigamos pensando, ¿no? Desde qué lugar enseñamos y de dónde nos paramos para pensar la educación. Y después, por otro lado, lo que decía Emi recién, cuando hablamos de deportes para, me parece que la categoría para ya ahí pone como un límite, eh, y digo, no es yo me dedico a las personas con discapacidad, ni está bueno que exista el deporte para personas con discapacidad, ni la escuela para personas con discapacidad. Me parece que ahí es otra vez replantearnos el lugar de segregación que ha tenido históricamente la educación. Sí, totalmente. O sea, ahí hay mucho para deconstruir mismo de todo, o sea, de cuántas veces mismo pensar nuestras trayectorias educativas y decir cuántas veces nos cruzamos con una persona con discapacidad en el jardín, en la escuela, en la primaria, en la secundaria, en la universidad. O sea, si ponemos a hacer ese repaso, contados con las manos. Y no son contadas con las manos las personas con discapacidad. Pasa que no nos las cruzamos, porque ¿dónde están? Es volver ahí a un poco lo que decíamos hace un rato. O sea, no es que no existen, es que no nos las cruzamos porque están en otros lados, porque están segregadas, porque están en otro lado, y no nos las cruzamos por eso mismo. Entonces también ahí, hay que ir. Sí, es una cuestión técnica, digamos, ¿no? De que las opresiones hoy y los fundamentos que tiene la sociedad en general hacen que el colectivo esté todavía relegado, digamos. Y también es replantearnos que, así como las mujeres no llegamos a la educación de manera igual desde los orígenes, y hoy por hoy creo que, si bien hay un montón de luchas y un montón de transformaciones que se han logrado, creo que todavía siguen habiendo un montón de desigualdades educativas en cuanto al sexo, ¿no? O sea, las diferencias de sexo, ni hablar de todo lo que han tenido que luchar las personas con discapacidad para hoy tener los lugares que tienen, que hay que seguirlos transformando, por supuesto, porque como decía hoy, hay una convención que habla de los derechos de las personas con discapacidad y que exige al Estado, digamos, que hay que transformar el sistema educativo para que realmente sea inclusivo, y que exista hoy por hoy una educación segregada sigue siendo parte de mecanismos de discriminación a mi forma de entender las cosas. Creo que hoy, digo, no es fácil, ¿no? Porque hay que transformar todo el sistema como veníamos hablando hoy, desde lo arquitectónico, desde el acceso en todo sentido. Pero creo que va un poco por ahí. Hay que empezar a hacer un poco algo con esto. Sí, esto que planteas de la dupla pedagógica, que es re interesante y que también es pensarnos como docentes con clases de 40 pibes que no te alcanzan los ojos para estar. Entonces también es pensarlo no solamente, o sea, desde ese lugar de cómo podemos, como docentes, estando en el patio, abordar cada especificidad de cada pibe que tenemos enfrente, si no nos da el cuerpo, básicamente, más allá de la buena voluntad. Y acá salió un poco reciente, o sea, por sobre todas las cosas, dice, pensemos que lo primero es la persona, después la discapacidad. Si la persona que tengo enfrente me importa, voy a dar clases, aunque no sepa los tipos de discapacidad. Sí, totalmente, eso también es un poco de cómo nos formamos y cómo también entendemos nuestras clases, porque claramente eso ojalá fuera así, pero muchos compañeros o docentes mismos de
de educación física que no lo abordan desde ese lugar y que no se pone primero nada directamente, sino queda el pibe, la piba al costado y se da la clase para los que la pueden hacer. Entonces, también hay que visibilizar eso, porque más allá de que nos guste o no nos guste, esas cosas pasan. Entonces, de que en nuestro lugar, ¿cómo aportamos a que eso no suceda más? O sea, como no puede ser que un pibe esté una hora a la sombrita mientras los compañeros hacen la clase de educación física. Entonces, esas cosas ya no nos podemos permitir que sigan pasando. Entonces, desde nuestro lugar como estudiantes, como docentes, ¿cómo damos estos debates para que esas cosas no sucedan más y no dar por hecho que todos tenemos la buena voluntad de hacerlo y de que en las clases sean para todos realmente? Sí, tal cual. Ahí como que me surgen varias cosas. Creo que hoy todavía la educación física sigue teniendo un ideal de cuerpo y de sujeto, sujeta, educativa, que hay que problematizar, digamos, y que hace que hoy la educación física obviamente siga siendo lo que es, digamos, ¿no? Después de que me parece interesante empezar a, como decía, no sé quién escribió ahí recién, de pensar a la discapacidad ya no como un problema del sujeto, como nos dijeron desde siempre y desde el punto de vista médico, de que es algo que le tocó a la persona y bueno, por eso la relegamos y la rehabilitamos, sino más bien una construcción, y precisamente la discapacidad se hace carne, digamos, se pone en evidencia con todas las barreras sociales que legitima y que impone la sociedad en articulación con la persona en sí. Es empezar a ver a la discapacidad, digamos, desde el modelo social, ¿no? Que hablamos, no sé si cursaron ya didáctica para la integración algunos, imagino que lo han tocado, es de pensar desde ese modelo, digamos, y de pensar a la educación, como dije hoy, como un derecho innegable, digamos, es nuestra responsabilidad como sujetos políticos, políticas, no dejar a nadie afuera, digamos, y ahí es cuando nosotros tenemos que problematizar qué miramos, digamos, y de qué forma encaramos nuestra enseñanza, digamos. Sí, ahí totalmente tenés la hinchada. Y a ver, ¿qué se me pasó? Bueno, esto de que la sociedad es y la sociedad que es discapacitante. Interesante, me gusta Claro, el bueno, planteo. en realidad es la sociedad la que discapacita, digamos, y la que hace, la que pone en evidencia a la discapacidad, digamos, como construcción, con todas las barreras que decíamos hoy que legitima, digamos, es la Sí, sociedad, digamos, el foco es en la sociedad, no en la persona. Entonces, por eso hablamos de que es el sistema educativo el que tiene que transformarse, no la persona adaptarse o intentar encasillar en un sistema que lo excluyó sistemáticamente desde siempre, y que hoy por hoy, como existe, no es inclusivo, ni genera el abrir las puertas, digamos. Y cuando digo esto, hablar de la educación inclusiva no tiene que ver con que los pibes estén solamente sentados en el aula, digamos, no es ocupar un espacio físico, es realmente estar adentro de las clases. me encanta. Ahí bueno, y decía, por eso cambió el paradigma de retraso mental, que ya no se ve a la discapacidad como individual o como el problema, ay, se me fue, o como el problema de la persona, sino de todos los que le rodean. Diversidad de género y las trabas sociales también. Uy, una clase es muy diversa, no es la discapacidad la que no está preparada, no sé, no sé qué está porque se me van los comentarios, para acá. No es la discapacidad, bueno, la vuelvo a correr. Eh, Acá Marti aprendiendo a usar Instagram, perdón. Ahí. No es la discapacidad la que no está preparada para la sociedad, es la que no está capacitada para todos. Y ahí creo que está tu mamá. Sí, sí, totalmente. Sí, ahí surgen un montón de cosas que, o sea, pensar de, bueno, y también el discurso médico imperante que está como que normalizador de todo, o sea, que un poco el parámetro a veces de la educación física y de muchos profes es ese, o sea, que más allá de que nosotros abordemos la educación física desde otro lugar y desde otro paradigma, hay docentes que lo siguen
teniendo al paradigma médico, científico como el principal, el imperante ahí, y eso condiciona a la hora de pensar a las personas, a los sujetos, a los cuerpos, porque vos no ves un pibe, ves un cuerpo con una discapacidad o no. O sea, si vos pensás en esos términos, también es complejo abordarlo en ese lugar. Tampoco hay que pensar que todos los docentes de Argentina, de mínimo, piensan la educación física como la pensamos nosotros en la facultad o de mínima en el profesorado de educación física, en la fase, porque después tenemos a 10 kilómetros otro profesorado que no sabemos cómo lo piensa tampoco. Entonces también hay que ahí de construir y no creer que esto ya es algo global, sino, es algo que también hay que dar esos debates. O sea, también es un paradigma que nosotros construimos y de cómo lo abordamos. No sé qué toque. ¿Qué hora es? No, falta un toque todavía. Yo ya que se nos corta. Sí, ahí en base a eso me parece que es importante problematizar, y acá vamos a problematizar todo lo que quieramos. Me encanta. Problematizar el peso que sigue teniendo el discurso médico y la ciencia, digamos, para legitimar ciertas prácticas horribles, digamos, en la sociedad, ¿no? Y después, iba a decir algo. En base a eso que decías, me parece que también es importante, y por eso obviamente no estamos acá discutiendo o intentando no generar el repensar, que las cuestiones y las transformaciones son colectivas. Entonces, creo que visibilizarlo y ponerlo en agenda hace que realmente se pueda ir expandiendo, digamos, y que se genere algo. Creo que el feminismo nos ha dejado eso, ¿no? Nos pone en evidencia eso, que las cuestiones son políticas y son colectivas, más que nada, digamos, las transformaciones. Si no, si estamos tirando muy de a poquito y de manera individual, no llegamos, digamos, a los horizontes que queremos llegar. Y en base a eso creo que también la educación física como que transmitió mucho el carácter individual, digamos, ¿no? La competencia, como hablábamos hoy, todo el tiempo, y el individualismo. Me parece que lo que tenemos que generar también es el carácter cooperativo y la socialidad, y el hacernos carne de las luchas, por más que no seamos justamente las protagonistas como sujetas políticas en este caso, pero es hacernos carne de distintas opresiones o luchas que realmente se necesita, digamos, que todos lo hagamos. Y que para realmente generar una transformación a nivel del sistema, los docentes hoy tenemos que hacer algo con esto. Digamos, es nuestra responsabilidad que hoy, si bien con el sistema como está, digamos, nuestras prácticas sean lo más inclusivas posibles. Y cuando hablo de inclusivas es respetar las identidades sexuales de todos los estudiantes, es hablar de ESI, es de construir y entender que hay distintos cuerpos y que eso, digamos, la discapacidad hoy no debería tener el lugar que tuvo siempre, que es la relegación, digamos, que es lo que no quiero ver, digamos, lo que molesta. Sí, coincido. O sea, creo que tenemos en esta época de cuestionarlo todo, si tiene algo de lindo es que tenemos la oportunidad de cambiarlo y de problematizarlo también viene de la mano, no solamente de decir esto está mal, sino también de que hay un horizonte acá, no es que solamente decimos que lo que hay está mal, sino que también es necesario que podamos pensar cómo es lo que queremos construir, de qué maneras, cómo vamos a hacer, y por eso también son importantes darnos estos debates y esto de lo colectivo. O sea, si somos dos, no vamos a cambiar nada. O sea, esto tiene que ser colectivo y tienen que ser transformaciones que logremos entre todos, que disputemos los sentidos, que no sea solamente el conocimiento médico el que valga, que como decía, creo que Emi era, que las personas no sean un diagnóstico, porque las personas no son un diagnóstico, justamente son personas. Entonces, como decimos, bueno, de ahí cómo lo abordamos. Ahí, sí que, a ver, un par de comentarios. Ya voy a aprender a leerlos. Ahí la Poppy dice, y pensar el concepto de discapacidad en tanto persona no capaz de qué, de producir, de estereotipos, justamente pensando en la historicidad del concepto. Sí, totalmente. Eso que salió un poco el miércoles también, o sea, eso de repensar de dónde viene, o sea, de cómo
cómo se construye este término y esa discapacidad, bueno, el sistema capitalista, qué cuerpos sirven, qué cuerpos producen, qué cuerpos no producen. Eso también es como pensar en ese sentido, también es importante, porque si es lo que queremos reproducir nuestras clases o no, básicamente. Que con los cuerpos que sirven, que van a servir para producir o no, bueno, eso no sé. Yo al menos no quiero que mis clases sean eso, ahí también queda repensar también cómo lo construimos. Sí, sí, tal cual. Bueno, creo que no hay alguno más. Voy a aprender a usar Instagram, lo prometo, antes que se termine esto. Uy, no, bueno, claramente. Sí, bueno, y después ya nos queda 10 minutos, pero no queríamos como dejar de decir esto, o sea, como concepto que hemos pensado mucho para el día de hoy, era esto de por qué pensarlo en la perspectiva de género, por qué pensarlo en la ESI. Hay algo que creo que lo aprendí en primero y me quedó grabadísimo en Historia de la Educación Argentina y Latinoamericana. Y los docentes éramos funcionarios de Estado. Digo, bueno, entonces si éramos funcionarios de Estado teníamos que garantizar derechos en cierta parte, porque es nuestro deber. Y bueno, acá hay leyes. Viste que hay gente que si no tenemos una ley que te esté pesando sobre la espalda, a veces no la cumplimos. Bueno, la ESI es una ley, la ley de discapacidad también, y tenemos que formarnos para saber abordar estos temas y aplicarlas. Yo creo que hay un montón de cosas que a veces nos cuestan o que no sabemos cómo abordarlas y que a veces la formación no nos da herramientas, que bueno, busquemos, construyamos. Creo que lo más lindo que tiene la facultad es poder encontrarnos, a pesar de, bueno, de la virtualidad ahora, pero de encontrarnos, de crear espacios, de debatir, de cuando algo no nos cierra, dar lugar a ese disenso y debatirlo, y decir, bueno, cómo construimos cosas nuevas, cómo construimos otras perspectivas, y cómo damos lugar a otras voces también, que no son solamente muchas veces las que siempre son las que tienen el poder de poder decir tales cosas y cuáles no. Entonces ahí también habilitar otras voces para hablar. Sí, tal cual, ahí es fundamental empezar a dar espacio, digamos, ¿no? Y que los colectivos precisamente oprimidos hoy tengan otro lugar y otro peso, digamos, en la historia. Ay, ¿qué iba a decir? Eso, de que, digo, hoy, como hablábamos hoy, tenemos un respaldo, digamos, legal, y eso es lo que nos tiene que resonar un poco también, de que educar es combatir, ¿no? Y es transformar, y es no solamente transmitir conocimientos. Entonces tenemos nuestra responsabilidad de realmente generar, digamos, ampliar derechos, y hoy tenemos una convención que nos toca, digamos, los talones y que nos está diciendo hay un colectivo que siempre se quedó afuera. Y de ahí el artículo 24, digamos, de la Convención, que habla todo el tiempo sobre educación inclusiva y qué tienen que hacer los sistemas educativos para transformarse, y el artículo 30, que también habla del deporte y la necesidad de construir esta práctica como el peso que tiene en la educación física y lo que digamos, los colectivos que ha dejado siempre afuera, y el lugar que hoy, digamos, tenemos que tener las mujeres y los colectivos disidentes y que hemos sufrido históricamente opresiones, para realmente poder transformar la historia. Me parece que hoy estar hablando, y lo dijimos bastante en el vivo, estar hablando de esto es parte de nuestra responsabilidad política como docentes y como feministas, digamos, y es poner en la agenda política y en la agenda de la política pública, digamos, ¿no? En evidencia que hay desigualdades educativas, sociales y miles de etcéteras, que hoy hay que elaborarlas, digamos. Sí, que hay que nombrarlas, sobre todo, que hay que abordarlas y que hay que formarnos también. O sea, yo creo que estos espacios son súper importantes y que nos ayudan un montón a esto, a encontrarnos, a formarnos y un montón de cosas. Y otra cosa esto de que dice Evan, de que educar es combatir, de que educar no es un espacio cómodo, de que muchas veces vamos a tener miedo, vamos a tener no sé, ahí de no saber qué hacer. Bueno, sí, es transitar la incomodidad muchas veces, pero tenemos un deber que es que los pibes tengan sus derechos garantizados, es garantizar los derechos de cada uno de los pibes que tengamos como alumnos, como estudiantes, y que ahí tenemos un rol fundamental. A veces sí, es entendible porque socialmente hay cosas que no están tan legitimadas, pero hay una ley, y bueno, sí, si la ESI... Y bueno, tendremos reuniones con los padres para explicarles y haremos lo que hay que hacer. Si en la institución
sea, es lo mismo, o sea, que hay que disputar espacios, sea con la ESI, sea con la discapacidad, cuando vemos que algo está mal, y bueno, hay que, aunque incomode, aunque no sea fácil, hay que disputar esos espacios y hay que meternos y hay que transformarlos, porque un poco también es nuestro rol ahí, si creemos que realmente hay que cambiar eso, no puede quedar en este vivo de Instagram, ni puede quedar en lo que yo escribí en mi trabajo de metodología, sino que tiene que quedar también en yo como docente, cómo intervengo en esa realidad y en la institución y en el sistema educativo, cuando me reciba, igual yo ya te recibí a vos, Evan, pero también, o sea, todas las personas que estamos acá, que nos está interesando este tema, bueno, hay que intervenir también, que no solo puede quedar en lo discursivo. Sí, tal cual. Yo creo que lo rico de todo esto, digamos, es precisamente eso, generar incomodidad. Eh, digamos, el que oprime nunca va a querer cuestionarse los privilegios, entonces me parece que es eso. Hay que generar incomodidad, hay que cuestionarlo y hay que romper y pelearse con quien se tenga que pelear, digamos, para realmente generar algo en la historia, porque si elegimos que la historia nos pase por el costado, es como que no estamos entendiendo mucho el fin, digamos, que tenemos como docentes, que es un montón y es una responsabilidad hermosa, pero que hay que llevarla, digamos. O sea, totalmente, bueno, nos queda poquito tiempo, pero nada, eran cosas que por ahí queríamos decir y no olvidarnos, porque no sé, como militantes, como profesoras, como mujeres, como feministas, como todo eso que implica, no son lugares cómodos, hay algo si hay algo que sabemos es transitar la incomodidad, es algo que lo tenemos muy incorporado y que sabemos que es importante, por algo lo hacemos también, son cosas que hay que disputar. Así que creo que un poco lo que nos tiene que dejar, más allá de todo esto, que la necesidad de crear estos espacios, porque se ve la demanda que hay cuando hacemos algo así, similar, como esto, similar, hay un montón de gente que dice como, sí, re quiero hablar de eso, bueno, ¿por qué hay tanta demanda? Porque no tampoco tenemos los espacios, así que bueno, construirlos, llenar esos espacios y que salgan cosas piolas para seguir ocupando otros lugares y ir expandiendo a poco hasta, bueno, cambiarlo todo, así que siempre es mejor con compañeras como Evan, que nada, un placer enorme esto, fue como casi juntarnos a tomar mate a través de una pantalla, estábamos a tener tiempo. Sí, tal cual. Yo creo que si algo sabemos también es partir desde abajo, digamos, y creo que lo que estamos haciendo ahora es eso un poco también, ¿no? Generar la posibilidad de al menos repensarnos y la frase de que cuando te pones los anteojos violeta ves un montón de cosas por machismo y situaciones de opresión por todos lados, bueno, también cuando te empezás a problematizar y te acercás a lo que es la educación inclusiva, también ves diferencias y también opresiones que hoy colectivos, que si bien, como hablábamos hoy, nosotras no somos protagonistas, digamos, de esto que estamos discutiendo, es parte de apropiarnos, de hacernos carne, digamos, y de problematizar todas esas desigualdades y opresiones que un montón de colectivos siguen sufriendo. Digamos, hoy el feminismo y el sistema educativo y todos los aspectos de la vida tienen que ser feministas, antirracistas, antidiscriminatorios, digamos, cuestionarlo todo. Creo que va por ahí un poco. Sí, totalmente. Realmente, bueno, un gusto. Ya se nos termina el tiempo, pero nada, un placer, Evan, siempre encontrarnos y nada, un poco, acá no va a salir ninguna verdad absoluta, era juntarnos a debatir, a que salgan cosas para seguir armando otros debates y que salgan más cosas, porque acá no venimos a decir ninguna verdad absoluta, repito. Son cosas que hemos construido, que militamos y que creemos que tienen que cambiar. Así que era habilitar estos espacios para, nada, plantar la semillita y que siga creciendo para cambiar un poco todo esto y ponernos los anteojos, tanto los violetas como todos los anteojos que haya que ponerse para cambiar la educación y la educación física en particular. Así que, bueno, mil gracias a vos y a las personas que se coparon y que nada, y aportaron y si queda grabado, ahora ya lo grabo, lo guardo, así se lo pueden ver quienes nada, no tuvieron la oportunidad de estar prendidos en vivo. Pero bueno, no sé si quieres decir algo, nos termina. Bueno, muchas gracias también, Marti, a todo el equipo. Me parece que es fundamental esto, ¿no? Que estemos acá, que discutamos, que problematicemos nuestra formación y problematicemos también desde dónde se nos forma y qué docentes realmente queremos ser. Más allá de que tengamos el título o no, es cómo
vemos la vida en general. Digo, la docencia lo es todo, y